Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización también por dejarnos presentar una pequeña parte de nuestro trabajo. Ayer Oriol Gomis presentó también otra parte de optimización de lo que estamos realizando en el campo de las microredes, y hoy os voy a explicar un poco una pequeña microred que hemos desarrollado para realizar estudios a nivel de laboratorio, como podría ser la que tiene Tecnalia, pero podría ser, ya os digo que es un poquito más pequeña. Bueno, como primera idea tenía preparada una introducción, pero ya os digo, es cambio de paradigma, es otra vez repetir un poco lo que ya teníamos, generación distribuida, está cambiando un poco todo, ¿no? Control de la energía, integración del vehículo eléctrico, así que sin más voy a pasarlo. Y me voy a centrar un poco en las microredes, que también se ha venido comentando a lo largo de estos días, así que también es lo que entendemos nosotros por microred. Obviamente es algo que tiene generación distribuida, tenemos almacenamiento, ya sean baterías, incluso vehículo eléctrico en este del V2G, que puede funcionar conectada o desconectada de la red, ¿sí? Todo este sistema conectado o desconectado de la red, y luego obviamente unas cargas, unos consumos, ¿no? Todo esto coordinado por un gestor energético. Sería como el concepto que nosotros entendemos de la microred, ¿no? Entonces, básicamente, el problema que teníamos nosotros cuando queríamos realizar estudios de estos, habíamos realizado estudios de simulación, estudios de management de estos sistemas, pero teníamos una falta de realizar proyectos reales, como se comentaba ayer, y también teníamos una falta de espacio. Entonces decidimos apostar por un concepto que es el concepto de emulación que os he puesto aquí, que es nuestro laboratorio está basado sobre todo en emuladores. Como no podíamos instalar en medio de Barcelona un aerogenerador, no nos dejaban instalar unas placas en la universidad, pues tuvimos que montarnos algo para poder tener estas placas de manera emulada, ¿no? Entonces aquí os he puesto un poco la idea de cómo funcionan estos emuladores. A la izquierda podéis ver una instalación fotovoltaica real, donde tendríamos una radiación solar. Sí, esta radiación, bueno, pues si tuviéramos un convertidor, unas placas fotovoltaicas obviamente, y luego un convertidor que nos realizara un algoritmo MPPT, podríamos extraer la máxima potencia de esta instalación, sí, y lo inyectaríamos a red. Pues nosotros la idea que proponemos aquí, bueno, y más gente lo hace, ¿no? No somos solo nosotros, es tener un emulador fotovoltaico en el cual al final, que si os fijáis en la parte de abajo del gráfico, la potencia es exactamente la misma entre las dos cosas, ¿no? O sea, estaríamos teniendo la misma potencia en ambos casos, ¿no? ¿Y el emulador fotovoltaico cómo funciona? Pues nosotros introduciríamos, por ejemplo, las medidas de radiación que podríamos capturar en una instalación real. En este caso nosotros, mediante un PC embedded, podría ser cualquier otro tipo de controlador, calculamos la potencia que esta instalación real estaría inyectando donde estuviera ubicada, ¿sí? Y luego lo mandamos hacia un convertidor, una consigna de potencia activa, para que éste nos lo inyecte a la red. Entonces, de esta manera conseguimos tener la misma potencia inyectada que es como si tuviéramos la misma instalación real, ¿no? Y entonces este fue un poco el concepto que quisimos poner aquí. Entonces, para desarrollar una microred experimental, aquí os he puesto la microred de análisis real. Ya veis que es una microred pequeñita, que solo tiene cargas, tiene un almacenamiento, pusimos también un punto de carga de vehículos y un sistema de generación fotovoltaica, es la que veis arriba, y lo que hicimos fue intentarlas representar mediante 3 sistemas de emulación. Las cargas las tenemos igual, ¿sí? Y si os fijáis, lo que está en rosa sería lo que es equivalente a la microred. Lo que pasa es que nosotros, claro, para emular una potencia, por ejemplo, unos paneles, un sistema de generación fotovoltaico, pues necesitamos una fuente de alimentación que nos dé una energía para poderla inyectar a lo que nosotros llamamos microred emulada, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta parte de aquí, este convertidor de aquí sería el que nos da la alimentación, que está conectado un poco más arriba del point of common coupling de la microred, ¿sí? Se alimenta de aquí, y de alguna manera lo que hicimos fue alimentar todos los emuladores para que inyectaran o absorbieran de la red en caso de inyectar, en el caso por ejemplo, de la fotovoltaica, o consumir en caso del punto de carga, y bidireccional para el emulador de baterías, ¿no? Esta sería la idea de la microred, y ahora os voy a explicar un poco cómo cada uno de estos emuladores cómo lo propusimos de hacer. Bueno, en primer caso el fotovoltaico, ya veis aquí, ya os lo he explicado antes, es una emulación en este caso de panel con inversor. También tenemos algún caso que solo emulamos directamente el panel, entonces podemos testear incluso inversores, pero en este caso decidimos hacerlo todo junto porque nos interesaba más la potencia que iba hacia la microred. Así que, bueno,
Asumimos que tenemos un control MPPT que funciona bien, que disponemos de unos datos de radiancia de un sistema bueno, capturados en este caso usamos datos de Soria, que es con los que hemos, con CEDER, que son con los que hemos desarrollado esta plataforma. Y bueno, lo que hicimos es básicamente calculamos la potencia que la instalación real estaría inyectando para esa radiación y la inyectamos a la red. Y si os fijáis aquí, pues bueno, tenemos el PC Embedded, que es lo que nos calcula en este caso las consignas de potencia que debemos inyectar. Para el emulador de punto de carga, pues bueno, tenemos una serie de, lo que podemos definir es una serie de una flota de vehículos, definimos unos horarios de funcionamiento, definimos una ruta por la cual, digamos, unos kilómetros por los cuales aproximadamente bueno, circularía este vehículo hipotéticamente. Entonces, en base a eso calculamos unas necesidades de carga y suponemos que tenemos un punto de carga que tiene unas limitaciones, ¿no? Entonces desarrollamos también un algoritmo de gestión de este punto de carga para que digamos, bueno, el punto de carga se gestionara para que al menos todos los vehículos pudieran cargarse para desarrollar su funcionamiento, ¿no? Al menos para llegar al mínimo. Entonces, una vez tenemos toda esta gestión de punto de carga, lo agregamos todo en un perfil de carga que lo tenéis aquí en naranja. Sí, esto todo lo desarrollamos dentro de unos cálculos que hacemos con el Embedded PC y luego lo mandamos otra vez, la misma idea, lo pasamos al convertidor y este convertidor es el que absorbe energía de la red en este caso para hacer como que está cargando los vehículos eléctricos, ¿no? Y por último el emulador de batería, pues bueno, aquí tenemos diferentes ideas, podemos programar un estado de carga inicial, podemos consultar el estado de carga actual también, tenemos rendimiento de carga y descarga, en este caso no implementamos algo muy complicado, es algo bastante sencillo y bueno, ya veis aquí que la idea es la misma. Si nosotros desde nuestro Energy Manager le decimos que en este caso tiene que estar cargando la batería o descargando, pues esto se lo transmitimos al final como una consigna de potencia al emulador y este emulador lo que hace es como si tuviera una batería, carga o descarga de la red, ¿no? Bueno, básicamente esta era la idea y lo que hicimos fue para tener una pequeña microred como la mínima, bueno, algo así pequeño y compacto, pues lo pusimos todo dentro de un armario y si os fijáis la parte verde es el convertidor que alimenta toda la red de continua, de donde se alimentan todos los emuladores, ¿sí? También son todos convertidores bidireccionales y luego tenemos los tres emuladores, ¿no? Emuladores, luego también tenemos transformadores, bueno, filtros de alternas y aparamenta, resistencias de precarga, descarga, etcétera, todo lo que tiene que llevar un convertidor también, ¿no? Luego aquí también nos he puesto una foto un poco más en perspectiva, veis aquí en la pantalla el Embedded PC para poderlo configurar desde fuera, bueno, incluso remotamente, como lo hacemos habitualmente, accedemos al Embedded PC a través de internet y configuramos el escenario y entonces podemos emular la microred, ¿no? Y a funcionar. Entonces, volviendo un poco más a los emuladores, un poco más en detalle para que veáis un poco cómo lo hacemos, aquí os he puesto un poco las pantallas de configuración que hemos preparado para diseñar nuestro experimento. Antes os he dicho, por ejemplo, en este caso es el emulador fotovoltaico. Nosotros lo que necesitamos definir para calcular la potencia es el número de paneles, la superficie, bueno, una serie de parámetros y luego lo que tenemos que pasarle es básicamente la irradiancia y bueno, y la temperatura, ¿no? En base a esto, nuestro Embedded PC lo que hace es calcular todo, bueno, la potencia equivalente que estaría inyectando la instalación real y, bueno, mediante comunicación SCAN en este caso, le pasa una consigna al convertidor para que éste la inyecte a la red. ¿Sí? En cuanto a la capa de hardware, pues tenemos un lazo interno de potencia en el cual las consignas, estas PQ, o en este caso, bueno, nosotros trabajamos con consignas de potencia activa básicamente, sí, las pasamos, en este caso es un convertidor monofásico bueno, la estructura es puente en H, como veis aquí, y básicamente tenemos un cálculo de referencias para calcularnos nuestra consigna que tendría que pasar por la red, sí, y luego tenemos un regulador de corriente, bueno, en este caso es resonante, sí, y la modulación PWM, y este sería un poco el esquema más de hardware de la plataforma. Aquí tenéis una foto del sistema con la placa de control, que sería esta de aquí. Esta sería la placa de control que recibe las consignas del PC Embedded y lo otro sería la parte de hardware. Y bueno, como resumen un poco del funcionamiento, ya veis, básicamente lo que nosotros le pasamos al sistema serían las consignas PQ, ¿sí? En base a las medidas que tenga de tensión, de corriente y de bus de continua.
le aplicamos la modulación PWM y en este caso estaríamos inyectando la potencia si nos funciona todo bien a la red, y recogemos los datos de emulación y lo ponemos hacia arriba, ¿sí? Lo mandamos otra vez hacia el PC Embedded, ¿no? Esto también podríamos incluir incluso smart meters aquí fuera para que fueran captando cuánto estaría inyectando o consumiendo de la red este sistema. Sí, un poco para que tengáis también la idea de la configuración de este PC Embedded. Tenemos 3 emuladores diferentes y cada uno de ellos lo podemos configurar de la manera que nosotros queramos. Incluso los 3 podríamos configurarlos como emulador fotovoltaico si quisiéramos. Y luego un caso de estudio sencillo para que veáis un poco en operación todo esto. Básicamente hemos definido este sistema, que es de la microred aquella grande que os he puesto antes, sería para que veáis los 3 emuladores funcionando. Es un punto de carga de vehículos eléctricos alimentado por paneles fotovoltaicos, y las baterías lo que hacen es intentar mantener un balance neto con la red, intentar que la red no consuma que no inyecte nada, no consumir ni inyectar a la red. Entonces, básicamente lo implementamos con la microred que veis aquí, que es la misma que os he presentado antes. Básicamente son los 3 emuladores conectados a la misma red, y parametrizamos el emulador fotovoltaico, el emulador de vehículo eléctrico y el emulador de baterías. En este caso, aquí, si os fijáis, este sería el output una vez entrados los datos de irradiancia al sistema. Este sería el output del perfil de carga, del punto de carga del emulador de punto de carga, definimos 5 vehículos públicos. Y por último sería el emulador de baterías. Lo que hace es mirar en todo momento qué potencia está intercambiando el sistema, la diferencia entre la potencia del emulador fotovoltaico y el de vehículos eléctricos, para absorber el excedente fotovoltaico o inyectar en caso de que haya un déficit, ¿no? Vale. Y como último, os he puesto un poco aquí los resultados experimentales. Lo que hicimos fue emular 8 horas en 8 minutos, lo aceleramos, digamos, todo el proceso, y aquí os he puesto también, arriba a la derecha podéis ver las corrientes reales que circulan por el sistema, pero es más interesante la parte de abajo, tal vez, que se entiende un poquito mejor, que sería, en azul tenéis la potencia consumida por el vehículo eléctrico, en lila la potencia inyectada por los paneles fotovoltaicos, todo esto emulado, ¿sí? Y en verde tenéis la energía intercambiada por la batería con la red, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, donde se ve bien es en este puntito de aquí, donde la producción fotovoltaica es superior al consumo del punto de carga. Lo que hacemos con la batería es cargar la batería y, por ejemplo, justo después, aquí en este cambio, consumimos, el punto de carga consume más potencia que lo que estamos inyectando con el sistema fotovoltaico, por lo que pasamos a cargar, en este caso, a descargar, la batería, ¿no? para mantener este balance cero con la red. Os he puesto también otra... ¿Sí? Sí. Os he puesto otra transparencia, que es básicamente el perfil de emulación fotovoltaico teórico, el perfil de emulador de punto de carga teórico, lo que calculamos nosotros con el PC Embedded, y luego las potencias reales. Básicamente podéis ver que las reales están un poco más, las discretizamos por intervalos de 5 minutos, entonces, veis los escalones que va siguiendo. Esto se podría también acortar, ¿no? Pero para que veáis que la real, más o menos, sí, se adapta a la de arriba. Si recalculamos esto en intervalos mucho más cortos, pues lo podemos seguir de una mejor manera, ¿no? Y por último, para acabar, las conclusiones. La primera es, se ha realizado con éxito un experimento en esta microred que tenemos aquí mediante emuladores. Luego es interesante comentar que estos emuladores, aparte de estos 3 que os he puesto aquí, también tenemos algún otro desarrollado incluso de emulador eólico, algunos otros más específicos a nivel de dispositivo, que se representan puramente solo el panel fotovoltaico, y tenemos otras maneras de hacerlo también. Y yo creo que el último punto es interesante, que este tipo de plataformas pues es interesante para realizar este tipo de análisis experimentales, incluso para lo que decíamos ayer, esta falta de proyectos piloto. Pues aquí podría ser, antes de ir a un proyecto más grande con equipamiento mucho más grande, pues probar ciertas cosas aquí podría ser interesante también de cara a arrancar estos proyectos de Smart Grids también. Así que, muchas gracias. Y